Chicos, este es el video 2. En mi carpeta tengo un archivo que se llama conceptos básicos o conceptos de introducción. El primer concepto que vamos a ver es el etnocentrismo. Básicamente el etnocentrismo se refiere a todo aquello que se centra en la población o en la cultura. Y pues bueno, ¿a qué se refiere eso? Pues las influencias, la cultura, las costumbres. Para que nosotros podamos entender la personalidad de un sujeto, tenemos que ver primero en qué cultura se mueve, es decir, su inconsciente social, cómo esta persona se desenvuelve de acuerdo al contexto. No es lo mismo una persona que nació en México o una persona que haya nacido en Japón. Aquí, por ejemplo, pone un apartado sobre lo que antes se manejaba con las mujeres. Por ejemplo, dice, no se suponía que las mujeres enseñaran sus tobillos y mucho menos sus muslos, e incluso las piernas de una mujer sentada en piano eran llamadas extremidades. Entonces, bueno, aquí habla de ejemplos culturales de cómo se desenvuelve una sociedad en base a lo que la gente tiene como cultura. Incluso una parte de la influencia pues menciona que es la televisión. Entonces vamos a leer este concepto de etnocentrismo y luego vamos a checar lo que es el egocentrismo. El egocentrismo se centra en la genética y en la estructura de la dinámica familiar, es decir, en sí mismo, en sus pensamientos, en sus sentimientos. Entonces, ego, acuérdense que es yo, y centrismo es el centro. Entonces, el centro de sí mismo, cómo esta persona actúa por sí mismo en cuanto a intereses, comprensión, motivación. Entonces, primero tenemos que etnocentrismo es hacia la cultura, egocentrismo es hacia sí mismo. Así es como vamos a ir entendiendo el concepto de personalidad. Sigue dogmatismo. Aquí en el dogma es aferrarse a aquello que te ha funcionado en el pasado. Una persona dogmática son sujetos que no se cuestionan, que no tienen dudas, que aceptan lo que ya aprendió, lo que dice la sociedad. Y aquí pone un ejemplo sobre tienes que creer en Dios, ya que el que no cree, digamos que pasa a un segundo plano, por así decirlo. Entonces, aquí habla sobre la creencia de Dios, sobre la Biblia. Entonces, eso es un dogma, algo que ya se tiene establecido y que no quiere cambiar. Son personas muy aferradas, muy cerradas de mente. Otros conceptos que vamos a ver son las malas interpretaciones. Primero, una de las principales malas interpretaciones es cuando se traduce algo de un idioma a otro. Entonces, a veces cuando nosotros estamos generando pruebas, obviamente las pruebas, la mayoría están hechas en Estados Unidos, en Europa, y las tienen que adaptar a México. ¿Por qué? Porque tenemos otra cultura, otro lenguaje. Entonces hay que tener mucho cuidado con la traducción. El neologismo son conceptos nuevos. Las metáforas, pues bueno, es un concepto que la mayoría conoce, que son frases que pueden ser exageradas, ¿no? Como una metáfora de te quiero de aquí a la luna, pues es una metáfora, no es literal. Y pues bueno, aquí hay otro concepto que son las evidencias. Aquí vamos a encontrar la evidencia de las anécdotas, cuando una persona te cuenta un recuerdo, una evidencia clínica. Aquí tiene que ver con cuestiones de antecedentes de un paciente. Aquí tenemos las creencias fenomenológicas, que es la observación. La fenomenología se refiere a la observación. Tenemos la que es la correlativa. En este caso se trata de comprender algo que ha sido creado, y aquí básicamente tiene que ver con las pruebas predictivas. Y aquí la experimental, que tiene que ver con la investigación. Aquí todo es controlado y tiene que ser probado. Bueno, chicos, estos son los conceptos iniciales. Los copian en su libreta y pongan lo que hayan entendido de cada uno, y esa es la siguiente actividad.